más aún la necesidad de la elección misma del próximo 1 de junio, y pues se siguen dando estos casos con varios jueces en el asunto de la liberación de delincuentes, en el tema de que se han incluso querido colar a esta elección, y que ya el INE decía, por ejemplo, no, pues esto lo vemos después de la elección, y el Senado. El presidente del Senado, Fernández Noroña, disculpe, el senador dice no es después, es previo, porque la filtración, el procedimiento no es perfecto, es la primera vez que se hace, e incluso va por pedir que se le quite a 20 personas, a 20 candidatos que ya son candidatos, la posibilidad de competir. Más allá de hablar en casos específicos, porque solamente estamos hablando de un procedimiento, ¿usted qué opina en este contexto, Presidenta? Y esta sería mi última pregunta. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. Entonces, no tendría… Y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Doy otro caso. El día de hoy nos informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez. Entonces, claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo. Ahora, en el caso de la elección al Poder Judicial, porque de ahí ayer también, como si… A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el punto 001 de todos los candidatos y candidatas. Entonces, yo ayer decía, bueno, si hay un caso donde hay pruebas, pues desde mi punto de vista el Tribunal Electoral puede actuar. Pero estamos hablando, y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas, en todo caso, de que el tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, ¿no? En todo caso, el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo, de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local. Entonces, si se presenta un caso, pues que se revise, pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas, y segundo, pues que es un porcentaje pues muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. Pero la oposición se ha precisamente agarrado de ahí para denostar la elección. Pues sí, pero a ver, ¿por qué no hablan de la situación actual? De lo que tenemos hoy. Y en todo caso, si se presenta, pues que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores. Gracias, Presidenta. A ver aquí. Dicen del tema y luego el pretexto. Presidenta, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidenta, Oaxaca es el que crece más en materia industrial y una de las empresas símbolo de Oaxaca es precisamente Corona. Tiene una planta en Tustepec donde producen Corona Cero, que fue el emblema y hecho en Oaxaca, la marca hecha en Oaxaca que la presentaron en las Olimpiadas. Preguntarle sobre este tema precisamente, ¿qué tanto impacto les beneficia el proyecto transísmico como industria
Además, ¿qué otras inversiones ustedes contemplan para Tuxtepec, dadas las ventajas de agua que hay ahí, dadas las ventajas de mano de obra y dada la ventaja que va a tener la inversión federal respecto a un hospital que se construye de 60 camas, me parece que está a punto de inaugurarse y que pues traerá muchos beneficios para los trabajadores de ahí, principalmente de Corona, pero de toda la industria que representa la cuenca del Papaloapan? ¿Quieren comentar? Gracias por la pregunta, Ramón. Estamos nosotros en Tuxtepec desde los 80s. La verdad, hemos trabajado muy bien con la comunidad desde entonces. Hoy es nuestra segunda mayor operación y justamente por lo que dices, ¿no? Porque tiene grandes beneficios. Hay mucha agua, ¿no? En Tuxtepec y sin duda alguna es una de estas cervecerías que se verán beneficiadas con esta inversión para modernización y expansión de producción. El hecho en Oaxaca fue una iniciativa que sacamos con el gobernador Salomón Jara, justamente en el momento en que anunciamos que Corona Cero fuera la primera marca mexicana en patrocinar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito total ese patrocinio y ahora extendimos este patrocinio por otros años más y seguiremos presentes con esta marca icónica mexicana en los Juegos Olímpicos. Gracias. En el proyecto transísmico, ¿qué tanto les beneficia a ustedes? Mucho. Nos va a ayudar mucho en reducir costos logísticos, tanto para traer materia prima a la cervecería como también continuar exportando de esta cervecería nuestros productos. Gracias. En Grupo Modelo desde 2013 decidimos vender nuestras operaciones cerveceras hacia Estados Unidos a un competidor. Entonces, hoy no nos estamos viendo altamente afectados. Las exportaciones que hacemos con las marcas que nosotros nos quedamos a Estados Unidos son pocas. Sí, Presidenta. Segunda pregunta. La situación que se da en Estados Unidos está afectando mucho principalmente a las zonas indígenas y a las zonas que expulsamos migrantes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre económica y la incertidumbre de estancia de nuestros trabajadores en el otro lado de la frontera, pues representa que no envían divisas. No sé cuáles sean los números que tienen, cómo ha bajado las divisas que envían los migrantes, principalmente oaxaqueños, hablo hacia el país, y si hay alguna política para reactivar la economía en estas zonas que son principalmente expulsadoras de migrantes. A ver si presentamos la próxima semana la gráfica de repatriaciones, que comparado con otros periodos no ha sido tanta, hay que decirlo. Y no han bajado las remesas, o sea, se mantienen. No tenemos alguna alerta en particular de que hayan disminuido. Por cierto, ayer se reunió el secretario de Hacienda de México con el secretario del Tesoro. Hay una reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional donde participan los secretarios de Hacienda o del Tesoro y los bancos centrales en Washington. Está ya el secretario de Hacienda, también, bueno, con su autonomía, pero la gobernadora del Banco de México está allá también representando a México y aprovechó para tener una reunión. Me reportó ayer que fue una muy buena reunión que tuvieron, hablaron de muchos temas, algunos de ellos que después salieron en los medios tienen que ver con esta revisión del lavado de dinero, que hay mucha colaboración y México tiene además una normatividad desde hace mucho tiempo muy sólida en este sentido. Entonces hablaron de ello, pero también hablaron de la relación económica México-Estados Unidos y fue una muy buena reunión. Otra. Ahí voy. Ajá. Adelante. Presidenta, usted quedó de enviarle una carta a la dirigencia nacional de Morena respecto a los actos anticipados de campaña, particularmente de Andrea Chávez, pero se dan otros incidentes también
Hay denuncias como hacia el presidente municipal de ahí de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, me parece que se apellida su segundo apellido, donde se le acusa de no solamente actos anticipados de campaña, sino también de recursos, que está invirtiendo recursos públicos, por ejemplo, 15 millones de pesos, 2 millones para un colegio de ingenieros, para una posada navideña, entre otras situaciones que se han denunciado. Preguntarle, presidenta, ¿cómo va esta carta? Y además, si puede incluir además algunas situaciones legales para inhibir que principalmente los presidentes municipales pues hagan actos anticipados de campaña y con recursos públicos, que pues son situaciones del erario que pues se cuestiona mucho. La carta no es contra nadie en particular, porque no, Andrea Chávez es una senadora joven que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto. Es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigido ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios de uno y otro, en primer lugar. Segundo, habla más bien la carta de lo que ha sido, cómo surge Morena, cuál es la ética, los principios de la militancia de Morena, y una recomendación pues de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la ley, porque no es la presidenta quien tiene que sancionar, es el INE en todo caso, si se presenta alguna queja, o el Tribunal Electoral, para eso hay una ley electoral o leyes electorales. Entonces es más bien en el sentido de la ética de la militancia de Morena, y una recomendación a todos de que habrá tiempo para todo y que en todo caso, pues, como siempre, lo mejor y lo que da más resultados, pues es el casa por casa. Entonces, va en ese sentido, y ya Morena tendrá que hacerla pública, porque estos comentarios, pues ya salen más allá de la presidencia de la República. Entonces decidí no presentarlo aquí en la mañanera, porque pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ya que la haga pública la dirigencia de Morena. ¿Podría incluir situación de recursos públicos, de no utilizar recursos públicos? Pero eso está sancionado por la ley. O sea, si alguien demuestra que hay uso de recursos públicos en una campaña, pues que presente su queja al Instituto Nacional Electoral, o que hay actos anticipados de campaña, pues que presente su denuncia ante el INE, y para eso hay una institución electoral que tiene sus mecanismos para definir si en efecto hay eso o no, y hay para defenderse aquel que ha sido acusado hasta la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya por último, presidenta, algo muy rápido, los comuneros del Estado de México. Y también mi respeto a todos los compañeros y compañeras de nuestro movimiento, a Cruz, a Andrea, en particular en Chihuahua, pero a todos y a todas. Le decía, presidenta, ya por último, los comuneros de Acolman le quieren preguntar si continúa el proyecto de esta autopista de que va del aeropuerto del AIFA a Pirámides. ¿Por qué les preocupa tanto? Porque no pueden utilizar sus tierras, les han marcado el área que va a ocupar esta autopista y están en incertidumbre, incluso pues no pueden construir ahí porque tienen la incertidumbre si se va a construir o no se va a construir esta nueva autopista. No les surge, pero quieren tener una definición para saber qué hacer con sus tierras. Lo revisamos si quieren con SICT y ver cómo va el caso. Para poder. Gracias, presidente. Pero nunca se va a pasar por encima de la gente, y además para eso hay consulta pública. Gracias, presidente. Sí. A ver, una precisión de la agencia digital. Gracias, buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La precisión es que el día de ayer el PAN sale a señalar que estas reformas que se hicieron precisamente a la ley de telecomunicaciones le van a dar a las facultades para censurar, para atacar, según esto. ¿Cómo dicen los miércoles el detector? Ajá, mentira. Entonces, si nos puede especificar bien en qué consiste las bondades de esta Es reforma. que dice ahí, a ver,
Una buena parte de las atribuciones, y eso le corresponde también a la Secretaría de Economía, se concentra lo que era el IFT y la COFESE en un solo organismo que tiene una serie de competencias. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZ y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar, siempre hemos estado en contra de la censura. Gracias. ¿Quieres comentar algo del organismo de competencia? Sí, con mucho gusto, señora presidenta. Se hace una reorganización, entonces vamos a tener una instancia que se va a encargar primordialmente de lo que es competencia, o sea, las disposiciones antimonopolio. Este organismo pues, tendrá independencia técnica y tiene como objetivo evitar las prácticas monopólicas. Ese es el propósito. Y es parte muy importante pues, de todas las legislaciones modernas que puedes tú revisar en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Evitar las prácticas monopólicas que pues, pueden incentivar comportamientos incorrectos en la economía, desventajosos para la mayoría. Entonces, esa es la comisión que se llama de competencias o que se va a dar en la Comisión Antimonopolio. Vamos a decir, ese es el objetivo. Anteriormente había otra distribución del trabajo. Entonces, el instituto que veía lo de telecomunicaciones también tenía vela en las materias, todas las que tenían que ver con telecomunicaciones, especialmente competencia. Ahora le corresponde a este nuevo órgano antimonopolio, pues ver lo que tiene que ver con competencia, y a la agencia digital toda la regulación del sector. Es decir, porque no existía ese órgano, es un nuevo órgano, una nueva institución, que su atribución será regular todo el campo que tiene que ver con pues, telecomunicaciones y ahora la nueva economía digital. Entonces, estas disposiciones legales tienen ese objetivo. Pues es que tendría que darse un debate informado, pero plantear que va a haber censura, francamente, es injustificado, no tiene ninguna sustancia, no es el objetivo de las disposiciones legales. Ahora, ¿sí tienen que estar reguladas? Sí, en todo el mundo lo están. Y bueno, pues ahora corresponderá al Congreso determinar si ese va a ser el perfil que va a quedar o le van a hacer alguna adición. Pero yo diría que en esencia es una legislación moderna o actual y tiene como propósito pues, el que haya una correcta regulación de ese sector, de una manera clara, precisa, muy precisa en la ley. A ti. A ver, vamos por acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Siguiendo con este tema de la evaluación y selección de candidatos al Poder Judicial y este reconocimiento de que hay al menos 20 personas, 20 candidatos que están relacionados con la delincuencia. Pero no sé quién reconoció eso. El senador Noroña dijo que al menos… Pero tienen que presentarse las pruebas de todo. Bueno, hay estos señalamientos. En ese sentido, usted comentaba que al Tribunal Electoral le correspondería pues hacer esta investigación y demás, pero ¿qué pasó entonces con los filtros del comité evaluador?
Ellos fueron los primeros que recibieron estas solicitudes, esta documentación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay alguna falla? Y en ese sentido, ¿qué se tendría que perfeccionar justamente para que en próximos procesos electorales se evite pues la candidatura de personas que están relacionadas con el crimen organizado? Se hizo, hay que ver en qué. A ver, primero son señalamientos en redes sociales. Entonces, tendría en todo caso que demostrarse, primero. Segundo, es un porcentaje, como decía, muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes, pues que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas, pues que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos en caso de presentarse suficientes pruebas. Desde mi perspectiva, ¿quién tendría que hacer eso? Pues la última instancia en caso de elecciones, que es el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Pero y siempre es perfectible. Ahora, supongamos que fueran ciertos los 20. A ver, pregúntale al ministro o a Ernestina cuántos candidatos son, que no lo recuerdo. Ahora, ayer en la presentación de todo el país, no solo de lo federal, sino incluidos los estatales. Entonces, son siempre perfectibles, pero si se encontró, pues que se tome. ¿El tribunal tiene las facultades tomar para sancionar y para hacer este tipo de investigaciones? Desde mi perspectiva, sí, para que si es que hay pruebas, pues se determine su no participación. Pero a pesar de que sea un porcentaje muy pequeño, presenta finalmente eso también. Pero eso la es elección que ahora para ya eso se hizo, está ¿no? utilizando este tema como si la reforma constitucional hubiera estado mal. ¿Por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Cuando hay pruebas sustantivas de que deberían de haber estado detenidos. Entonces, es lo mejor que puede haber. Todo proceso es perfectible, todo. Pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes o lo que tenemos hoy todavía, en donde hay nepotismo, corrupción. Entonces sanea el proceso y siempre, es la primera vez que se va a hacer, siempre es perfectible. Entonces sería responsabilidad de los órganos electorales el mejorar este tipo de filtros para el registro de candidatos. Pero a ver, repito nuevamente, a ver, contéstame tú. A ver, ahorita que nos digan cuántos candidatos son. ¿Cuánto? No, pero federales y estatales. A ver si nos dan los estatales. Entonces, 1,000 candidatos, suponte. Son 20, ¿no? Entonces, estás hablando de qué porcentaje. 100 es el 10%, 50 es el 2.5%. Entonces, si ya las redes están haciendo esta denuncia o alguien en las redes hace la denuncia, pues que se revise por parte de la Fiscalía y que lo atienda el Tribunal Electoral. Bien, Presidenta. En otro tema, ayer durante la reinauguración de la línea 1 del metro, no sé si salió a colación con la jefa de gobierno estos casos que se han venido denunciando en los últimos días sobre algunos usuarios que han sido inyectados con sedantes con la finalidad pues de robarlos o secuestrarlos. Ha habido algunos testimonios en ese sentido. No sé si… no conozco de estos casos. Y no se comentó nada. Tendría que preguntarlo antes de poder opinar. Lo que sí es cierto es que Clara tiene un programa para la ciudad
de aumentar el número de cámaras para la videovigilancia, tanto en las calles. El que inició con las cámaras en la ciudad fue Marcelo, primero cuando fue secretario de Seguridad, con el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Nosotros cuando llegamos aumentamos de 15,000 cámaras a 75,000 cámaras en la ciudad, y ahora Clara creo que quiere triplicarlo y quiere que una parte de estas cámaras esté en todas las líneas del metro, que ayudaría mucho. Bien, Presidenta. De acuerdo al INEGI, la economía cayó 0.2% en marzo, esto de acuerdo con el índice oportuno de la actividad económica. En este sentido, algunos expertos indican que esto nos colocaría en una recesión técnica. ¿Se corrobora esta? No se corrobora, porque tenemos un plan y hay inversiones públicas, privadas, y el empleo está bien. Hay muchos indicadores. Si ustedes revisan, hay una parte importante, cuando se cierra un gobierno e inicia otro, las obras públicas, pues naturalmente, donde ha habido obras públicas, ¿verdad? Porque hay gobiernos que ni obra pública han tenido, aun cuando tenían recursos, se cierran obras e inician las nuevas obras. Entonces, la industria de la construcción está por despegar este año, de manera muy importante. Recuerden que este año son, por lo menos de Infonavit y Conavi, 180,000 viviendas, y todavía falta la parte privada de construcción. Y además la obra pública, pues apenas están saliendo las licitaciones para que inicien con todo su potencial las obras. Entonces eso va a ayudar muchísimo. La industria de la construcción potencia mucho la economía, más todo lo que estamos haciendo para fortalecer la inversión privada en nuestro país. Y ya finalmente, Presidenta, hace 2 días se dio a conocer en un hospital del IMSS Bienestar de Macuspana, Tabasco, a un recién nacido le improvisaron un casco cefálico con una botella de plástico debido a que no se contaba con ese dispositivo. El personal, pues médico, buscó la manera de darle la atención al pequeño, y la remoción del director se dio. ¿Usted sabe si se dio por omisión al no hacer la solicitud de este tipo de dispositivos o cuál fue la razón, Presidenta? Es una decisión que tomó el director del IMSS Bienestar. A ver si Alejandro puede dar más información sobre este tema. Y bueno, nada más también, por ejemplo, este tipo de dispositivos que obviamente también son especializados, también están dentro de la lista de medicamentos e insumos que se tenían o que se tienen en la megafarmacia. Pues no sé en particular este dispositivo. Lo que es cierto es que estamos mejorando de manera muy importante, poco a poco, toda la atención médica en el país. Lo presentamos aquí los martes, cada 15 días. La construcción de nuevos hospitales, de centros de salud, la clínica es nuestra, la compra que se está haciendo en el IMSS Bienestar de insumos, y en el ISSSTE particularmente, que también tenía muchos rezagos. Entonces, va a ir mejorando la atención médica. ¿Y la megafarmacia sigue vigente? ¿Va a seguir siendo parte de apoyo? Sí, parte de todo el proceso de distribución del abasto de medicamentos. Sí. Gracias, Presidente. Gracias. A ver, vamos acá a la última. Muy buenos días, Presidenta. Aaron Aragón de Chihuahua News. Es un gusto estar desde Chihuahua nuevamente por acá. La última vez que estuvimos, pues hubo gente que se molestó, nos levantaron falsos, nos difamaron por lo que vinimos a preguntar, pero también, como bien lo dice usted, la gente ya no es manipulable y hubo mucha gente A ver, espérame, te voy a interrumpir. Sí. 2,682 candidatos y candidatas al Poder Judicial. Hace algunos días, ayer el presidente Noroña le combinaba a la JOFED, que son los que están en oposición a la reforma judicial, a denunciar a su propia gente, que justamente es parte de los que está mencionando. Pues, a ver, que quien presenta, si alguien tiene pruebas, que las presente a la Fiscalía y al Tribunal. Eso es lo que digo. Pero fíjense, primero no hay pruebas todavía.
tiene alguien que validar esos 20 nombres, si es que es el caso. Yo ni sabía que eran 20, que estaban saliendo en las redes. Yo conocía uno que vi en la red. Y son 20 casos de 2.682 y se pueden tomar medidas previo a la elección. Presidenta, le comentaba que si bien hay gente que tiene una campaña en contra del gobierno y del partido allá en Chihuahua, también, como usted lo dice, hay gente que ya no es manipulable, que ya sabe cómo está la situación, que están muy contentos por los diferentes programas que han llegado, sobre todo por lo de las mujeres 60, 64 años. Y sí hay una campaña muy fuerte en contra del gobierno federal, del partido. De hecho, ahorita le vamos a dejar con su equipo algunas de los volantes y las campañas que se reparten por las colonias en contra del movimiento. Y vemos también que pues dentro del proceso del 2027 ya hay bastantes ataques hacia los que pueden ser candidatos o candidatas. Luego vemos que ya también vienen preguntas de medios que no son de nuestro estado a atacar directamente a los que pudieran ser candidatos de nuestro estado. Y en este proceso también una incongruencia muy grande, ahorita que comentaba del Poder Judicial. Tenemos elección de todo el Poder Judicial estatal en nuestro Chihuahua y parte de los que están en la boleta es una de las personas que dejó libre a César Duarte y está en la boleta para competir, para quedar. Muchas autoridades municipales, incluso también de los partidos del PRI y del PAN, están dentro de la boleta después de no haber tenido una carrera judicial. Es una incongruencia y pues ahora sí que doble discurso, que la criticaron muchísimo la reforma y hoy están inscritos. Entonces, a ver su comentario para el pueblo de Chihuahua sobre estas campañas y estas incongruencias que tienen estos partidos. Miren, lo bueno en las elecciones es que hay participación. Entonces, si no se eligieran al Poder Judicial, pues, y siguiera la supuesta carrera judicial, que en realidad ni existía, realmente porque era mucho por los vínculos que tenían o con los ministros de la Corte o con algún juez o con algún magistrado, será bajo recomendación la entrada de los jueces más que por carrera judicial, pero nadie se enteraba. Ahora hay mucho debate. Y qué bueno, y que la gente, todos los que vamos a participar, el pueblo de México en la elección, pues nos informemos bien. Hay una página del INE donde vienen los nombres de todos los candidatos y candidatas. Entonces, pues ahí la gente que pueda entrar, pueda revisar quién le parece mejor. Ahora hay búsquedas en internet que se pueden hacer. Y hay gente que tiene fama pública buena y hay gente que tiene fama pública mala y están participando en la elección. Entonces, que decida la gente quién va a ser el próximo juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro. Como le comentaba, a pesar de que hemos visto unidad por parte del gobierno del estado, incluso la semana pasada firmaron los 19 alcaldes de 19 municipios importantes en el estado sobre la vivienda del Infonavit y lo que viene para el estado de Chihuahua. Ayer presentaba Zoé Robledo sobre los CECI, que están una cosa muy fuerte para Juárez. Los lugares escogidos son lugares que realmente atienden una problemática y que son colonias que necesitan mucho esto. A pesar, como le digo, de eso, sigue habiendo campañas de difamación. Su comentario sobre esto que se firmó, e incluso vino la gobernadora a la exposición que hubo en el AIFA, su comentario acerca de esto, Presidenta. Chihuahua pues es un gran estado y hay debate político como hay en cualquiera de los estados de nuestro país. En el caso de Chihuahua, pues no está gobernado por alguien de nuestro movimiento, pero fue electa por el pueblo de Chihuahua. Entonces, hay que trabajar con todos. Y los programas, los proyectos que tenemos como gobierno federal incluyen a las 32 entidades de la República. El IMSS Bienestar no, pero es por decisión de los gobernadores, porque es voluntario participar en el IMSS Bienestar. Si no quieren participar, se les sigue enviando los recursos como se enviaban antes de que existiera el IMSS Bienestar. Pero ahora, por ejemplo, pronto vamos a anunciar
la licitación de los polos de bienestar, estos desarrollos de parques industriales, además de los parques industriales que ya se están haciendo en el país, que nos van a ayudar a la inversión pública y privada. Y están en todos los estados, pues ni modo que digamos, ay, pues como Chihuahua no está gobernado por Morena, no vamos a apoyar que haya un desarrollo ahí, o porque Guanajuato, o porque Aguascalientes, o porque Jalisco, o porque Nuevo León, pues no. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar para todos y para todas. Y en particular en los temas políticos que haya debate. En todos lados, aquí y en cualquier lugar que haya debate, siempre. Para eso es la libertad de expresión. Y hoy el pueblo está más informado para poder tomar sus propias decisiones. Es menos manipulable. Ahorita lo comentaba y de hecho una de las secciones favoritas de nuestro programa es el detector de mentiras, es lo que nos piden más, ya les decimos que sale nada más una vez a la semana. Ya es segunda versión del detector de mentiras. Una pregunta política sobre ese tema, la última vez que la excandidata Xóchitl estuvo en el estado, le preguntaron sobre la elección y dijo, yo les pediría al PRI y al PAN que vayan separados, porque a nosotros nos costó mucho. Este 2027 deberían de ir separados en el estado de Chihuahua. No, pues que lo decidan ellos. Sí. Y que el pueblo decida. Ahí está, Presidenta, también ya por último, como le dije, hay mucha gente que la quiere, también una empresa. Ahora, por ahí están las encuestas. Sí. Ahí, para no meternos en… No, y lo vemos, como le comentaba ahorita, ya hay ataques hacia las posibles candidatas o candidatos. No, pero digo por partidos políticos, son públicas. Presidenta, como le comentaba, también hay mucha gente en Chihuahua que la quiere. Una de ellas es una empresa que ahorita está solicitando su ayuda. Traemos la carpeta para entregársela. Ellos con mucho gusto ayudaron a expensionados y a jubilados de una de las instituciones federales, pero la situación se agravó bastante por préstamos para poder dar las atenciones médicas. De hecho, estaban dando hasta 100 servicios diarios, pero ellos lo hicieron con bastante gusto y me pidieron que le trajéramos la carpeta por si les puede apoyar, porque están en riesgo ahí de embargo, y también le mandaron decir que fue un gusto atenderles y que cuenta con ellos para… Pues en la medida de lo posible con Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Ya cerramos.